La Biblia no encubre pecado de nadie. No. La Biblia es muy interesante. Me encanta lo que la palabra de Dios hace, porque la palabra de Dios lo que hace es que no encubre los errores. A nosotros nos gusta encubrir errores. A nosotros nos gusta mantener secretos. A nosotros nos gusta que las cosas feas no se sepan, porque eso puede llevar a causar daño psicológico quizás o daño personal a otras personas, y por eso lo hacemos. Algunas veces conservamos algunas cosas porque estas cosas van a causarle daño a la iglesia, le van a causar daño a la familia, le van a causar daño a la empresa, le van a causar daño a los que están alrededor nuestro, van a causar daño a nuestras generaciones futuras, y entonces por esas razones que lo hacemos. Pero Dios no hace eso. Dios lo que hace es que presenta al hombre y a la mujer de la forma como en verdad son, como somos. Somos imperfectos, llenos de errores, que necesitamos a un Salvador. Hombres y mujeres que no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos a esta guía del Espíritu Santo para que nos lleve hacia adelante. Por eso es que la vida cristiana es muy interesante y es muy emocionante cuando uno la ve o cuando uno la experimenta, porque la vida cristiana lo que hace es que te enseña a mirarte en verdad como eres. Si usted en realidad ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y se congrega en una iglesia y Dios ha hecho algo en su vida, usted no mira la vida como la miraba antes. Usted ahora mira que su vida se transformó en una vida espiritual. Ya no es la misma vida que tenía antes, ya no debería tener los mismos deseos, y aunque los tenga, ahora lo que hace es que los puede dominar y los puede poner a un lado y usted seguir hacia adelante. Porque la vida ya su vida ya cambió. Entonces esto es muy curioso cuando uno lo mira, porque la vida cristiana hace una revolución en la vida de uno y le muestra la verdad de lo que es y se da cuenta cómo es. Y por eso es que cuando uno se da cuenta cómo es, ya no tiende a señalar a los demás, sino que uno se piensa y dice: hey, pero si a mí me pasaría eso también. Y uno comienza a pensar y a decir: híjole, pero a lo mejor yo no hago lo que el hermano hace, pero hago algo diferente. O a lo mejor yo no hago lo que el vecino hace, pero hace algo diferente, o hago algo diferente. Entonces uno comienza a cambiar la forma de pensar de los demás y comienza a mirar y a comprender a las demás personas. Uno comienza a dar una respuesta diferente a como antes la daría. Entonces, lo que hace es que la Biblia le enseña a usted exactamente cómo es, y la Biblia no encubre a nadie. En la Biblia usted le encuentra ahí los horrores de todos los que la escribieron, o todos los personajes están ahí. Usted encuentra a un Adán que la regó, entregó todo su reino, entregó todo lo que le había dado Dios en su mano, se lo dio a Satanás así en sus manos, que el Señor lo reprenda, para que se sirviera de él y para que pudiera dominar la creación completa. Vemos a hombres como Noé, que después que salieron del arca, que había hecho una gran obra y había hecho un gran mérito, y que Dios había dado gracia en los ojos de este hombre y que Dios se había revelado a su vida. Lo miramos al final de su día cuando sale. Lo primerito que hace cuando sale del arca es construir una viña o formar una viña, sembrar una viña, un viñedo. ¿Usted cree que era para comer uvas? No, era para hacer vino y alegrarse, emocionarse. Se emborrachó. La Biblia lo pone borracho. La Biblia presenta a hombres como Abraham, que se equivocaron queriéndole echar una manita a Dios, pero sin embargo Dios lo llama el amigo de Dios. Pero en realidad miramos esta situación que después traen las consecuencias más adelante. Miramos a un Jacob, miramos a un Isaac, a un Isaac, a un Jacob que se equivocaron. Miramos a sus hijos equivocándose a cada rato. Miramos a los reyes, a los jueces, miramos a un Josué que debía de haber dejado un líder establecido para que siguiera el liderazgo en Israel y no lo hizo. Miramos a los jueces a cada rato metiendo las cuatro. Miramos a Samuel, que dice que fue un hombre grande y profeta, que un día de esto vamos a hablar de él, que Dios nunca dejó que sus palabras caeran a tierra, pero que era un desastre como papá. Cuando uno llega al capítulo 8, uno encuentra de que Samuel era un mal padre. Luego tenemos a un David, el hombre conforme el corazón de Dios, pero que también era un mal padre.
Miramos que pecó, le quitó a la mujer a un hombre que era fiel en su porte y trae esa marca en su vida. Dios lo corrigió por eso y lo castigó en sí, en medio de sus días, tempranito lo castigó. Miramos cómo 3 de sus hijos se murieron por causa suya. Miramos a un Salomón que se equivoca y hemos hablado de él, teniendo 1000 mujeres y como alguien dijo, ¿por qué Dios no le reclamó nada? Sí, Dios le reclamó y le cortó el reino en pedazos, en 2 partes por su culpa. Miramos estas cosas ahí, miramos a hombres que se equivocaron, miramos a un Elías, el hombre que Dios se lo llevó sin haberse desvivido. Dios se lo llevó en un carro de fuego. Miramos a este hombre depresivo en el capítulo 19 de Primero de Reyes. Miramos a un Eliseo también cometiendo errores algunas veces. Miramos a hombres como Natán, el profeta que le dijo a David, haz como está en tu corazón. Pero Dios le dijo, no, cabezón, así no es como yo digo, no como tú dices. Miramos a todos estos hombres en la Biblia, miramos a los discípulos equivocándose a cada rato. El único que no se equivocó en lo que hizo fue Jesús. Y por eso es que cuando llegamos más adelante encontramos a apóstoles, encontramos a Pablo en alguna ocasión exaltando y sacando el pecho. Llegamos a un momento en que Dios le puso un aguijón para que no se sobresaltarse desmedidamente, sino que lo mantuviera en el camino rígido. Y entonces tenemos a estos hombres que todos se equivocaron. La Biblia no esconde estas cosas, sino que las enseña, pero no para que usted señale a aquellos hombres y decir de que la Biblia es mentira, sino que es para que se dé cuenta que así como ellos se equivocaron, usted también se equivocó. Y si usted es un líder de una iglesia, también tenemos a las iglesias imperfectas. Lea la iglesia de Corinto, era la iglesia más pecadora y más llena de horrores y errores de la historia, que muchos pastores quisieran quitarla de ahí. Tenían de todo, borrachos, eran drogadictos, eran ladrones, tenían gente que era abusiva y eran cristianos, ¿ok? Que comían antes de todos, eran gente que llegaba a la iglesia y se embolaban, se ponían bolos y se ponían borrachos, o sea, y a todos estos, pero eran los más ricos en dones. Pero eso no quiere decir de que usted va a ser como ellos, sino que lo que Dios quiere enseñarle es que, como dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, al final nos damos cuenta de que no hay justo ni uno solo. Y por eso vino Jesús, para darnos salvación y rescatarnos de allí. Está bueno, ¿ah? Dios le bendiga, pásela bien. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es la única salida para usted y para mí. Dios le bendiga, cuídese mucho. Amén.